Queridos amigos, bienvenidos a este espacio donde vamos a conocer a un invitado especial que tenemos en esta tarde. Lo conocemos, el abogado Leopoldo López. Bueno, más conocido como Leo. Bienvenido, Leo. Gracias, Marcelino. Muchas gracias por la invitación. Espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y estamos a la orden, ¿no? Como siempre. Aprovechamos también la ocasión, Leo. Este es un espacio muy bonito. Agradecer a los amigos de Entre Nos que nos dieron la oportunidad de estar acá para poder conversar un ratito y conocerte un poquito más. ¿De dónde nació? ¿A dónde nació Leopoldo? Bueno, me sumo al agradecimiento a los amigos de Entre Nos, en especial a mi amigo Luis León, mi amigo de la infancia, un hermano de la vida, y también a Pablo, su administrador, ¿no? Bueno, Vinicio Leopoldo López Tacuri es mi nombre completo. Yo nací un 13 de noviembre del 88 en Pasaje. Y hasta mi primer añito de edad residí en la ciudadela 15 de abril de Pasaje. El Puente Roto, el muy conocido Puente Roto en Pasaje, unas 5 cuadras para atrás. Esa fue la zona de mi nacimiento, de mis primeros años. Y como lo dije, al añito de mi vida, pues nos tocó venir a vivir al sitio Puerto Garzón, que pertenece a la parroquia Caña Quemada, en una finquita pues que era de propiedad de mis abuelos, de mi abuelo, don Lucio Leopoldo López Segura. Esos fueron los primeros años de mi niñez, de vida. Vinicio Leopoldo López Tacuri. ¿Tus amigos te conocen como Leo, Vini? Bueno, Vinicio por mi padre, Leopoldo por mi abuelo. Entonces, en la familia siempre me decían desde bebé, desde niño, Leopito. El Leopito, como mi abuelo era Leopoldo, don Leopoldo. ¿Quién te puso Leopito? Tengo entendido que mi madre, mi mamá y los vecinos, porque, a ver, en la ciudadela, 15 de abril, pues, ahí habitó siempre tanto mi padre como mi madre. Entonces, mi padre es una persona muy querida. Ahí están todos sus amigos de infancia, de adolescencia también. Entonces sus amigos siempre, como ya se enteraron que mi padre fue padre, vale la redundancia, ya me conocieron y me empezaron a decir Leopito. Y así también mi madre, mis tíos, tías. ¿Hasta todos. qué edad te quedaste con Leopito? Y ya te comenzaron a decir Leo. Me parece que ya al momento en que entré a la escuela, ya mi madre... Recuerdo que mi madre ya siempre me decía Leo, Leo. Y no me gustaba. No me gustaba que me digan Leo. Te familiarizaste mucho más con Leopito. Resides actualmente en Puerto Garzón, perteneciente a Caña Quemada. Regresé a mi pueblo, digo yo. Regresé a mi Puerto Garzón querido. Ya son alrededor de 7 años que regresé. Ya pero con mi esposa, con mi hija, al sitio en donde crecí, ¿no? Donde fueron, creo yo, mis años más felices, en verdad. Los años más felices de mi vida las viví en Puerto Garzón y nuevamente estoy pasando por una etapa muy bonita en el mismo lugar. Qué bonito que Leopoldo tenga todos esos recuerdos. Bueno, te queremos conocer un poquito más y vamos a separar un poquito la etapa de Leo hasta donde es en la actualidad. Vamos a hablar un poquito de la niñez. Te formaste en la escuela Santísimos Corazones, tengo entendido. Desde jardín, en la escuela Santísimos Corazones de Madres Oblatas. Tengo muy presente el nombre completo de la escuela, que queda justo en la esquina del parque. Desde jardín, y éramos tres amigos de este mismo sector que ingresamos a la escuela, junto con mi amigo Diego Solano, y con mi amigo Luis León, precisamente, el dueño de aquí de Entre Nos, a quien le agradecimos. Juntos ingresamos a la Santísimos Corazones, somos parte de la tercera promoción de la Escuela Santísimos Corazones. Ahí hicimos toda la primaria. ¿En ese entonces Santísimos Corazones ya era mixto? No, solo de varones. Ah, solo de varón. Y Juan 23 pues era un cambio de mujercitas, ¿no? En mi tiempo era solo de varones. Y el colegio después, para ser Manuel González,
también era solo de varones. Dentro de la etapa de la escuela, Leopoldo recuerda algunos momentos bonitos que compartió con los amigos, algo que se te enmarcó y que lo llevas grabado siempre. Muchísimo, muchísimo. La etapa de mi escuela es de mis preferidas, ya que creo que todo lo bueno pasó, muchas cosas buenas ocurrieron en esta etapa de la primaria. Muchos buenos amigos con los cuales hasta el día de hoy frecuento. En el tema académico, también en anécdotas, ¿no? Recuerdo mucho que en la hora de receso nuestro principal entretenimiento era, como no teníamos para una pelota, o era en verdad una suerte contar a veces con una pelota, pero lo que hacíamos era, en esos tiempos había el Tampico, y cuando tú te tomas el Tampico nos quedaba el tarro, o si no la leche Tony, la leche chocolatada. Entonces cuando contabas con un tarro de la leche chocolatada, eso era maravilloso, porque llegamos a tener tanta profesionalidad en jugar al tarro, que hasta le metíamos efecto al tarro. Jugábamos fútbol con los tarros de Tampico o de leche Tony. Entonces eso es de los recuerdos más graciosos y más bonitos de la época escolar, ¿no? ¿Jugaron trompo tal vez? Sí, sí, claro que sí. Al trompo, al pepo. No puedo decir que era de los mejores en estos juegos. Siempre me gustó. Tengo una afición por coleccionar. Yo no soportaba cuando veía a mis amigos que cogían el trompo y jugaban a los quiños y le despedazaban el trompo desde el otro. Entonces, eso era común, todos jugábamos a muy eso. común, o si no con los lapiceros. Se ponían, o los lápices, ponían a jugar a los quiños y despedazaban. Yo, en cambio, creo que también tiene que ver con que desde pequeño le di mucho valor a las cosas, porque siempre vi el esfuerzo que costaba, ¿no?, obtener cada cosa. Entonces, yo era de las personas que inclusive prefería tener un juguete pero no jugar con él con tal de que no se dañe o de no malograrlo. Otro de los juegos típicos que habían antes era la cometa. ¿Leopoldo compraba la cometa o la hacía él o su abuelito, su papá la hacía? Recuerdo una sola vez haber comprado una cometa. Yo no era muy aficionado, me gustaba verla, pero los fines de semana con mi madre salíamos al centro, salíamos a la ciudad de la 15 de abril. Allí vivían sus padres, mis abuelos maternos, y era costumbre cada domingo ir a visitarlos. Entonces ahí habían otros niños, habían mis primos, y ahí recuerdo pues ver más este tema de las cometas, y una sola vez pagué para que me hagan una cometa. Y solo fue esa única vez porque el mismo chico que me hizo la cometa se encargó de volarla y después de perderla en uno de estos capes. Entonces Escaparon la cometa de Leo. fue una pérdida, y yo sin siquiera hacerla volar. Entonces, no, las cometas no fue mi afición. Era un niño muy introvertido. Yo creo que... ¿No socializabas mucho con tus amigos? La verdad que no. Te digo, gracias al influjo quizás que tuvo el haber crecido con mi abuelo. Mi abuelo era una persona muy instruida, una persona muy sabia, muy correcta. Desde muy chico me enseñó el valor de un libro y me inculcó el hábito de la lectura. ¿Te gusta mucho leer? Me encanta leer. El problema es que yo leo lo que me gusta y no lo que debo. Porque a veces tengo que leer montañas de copias o texto o cualquier tipo de cosa. Y aunque tenga que, por trabajo u obligación, leerlo, no, si estoy con una lectura que me gusta. ¿Algún libro o alguna historieta? ¿Qué leías cuando estabas en la etapa de la niñez? ¿Qué más te llamó la atención? Sí, mientras fui creciendo, como digo, y la cercanía con mi abuelo, pues era muy curioso. Y mi abuelo tenía baúles. En ese tiempo, pues se acostumbraba a tener baúles de madera. Y mi abuelo era alguien muy hábil, él mismo los hacía, sus baúles. Y ahí viene un recuerdo muy bonito de mi época de la niñez. Mi abuelo era una persona tan hábil que él no me hacía cometas, por ejemplo, ¿no? Pero él, en cambio, cogía un pedazo de madera y me esculpía con un machete y me hacía un machete de palo. Así como tallaba. Sí, o escopetas de palo.
y hasta ahora último guardaba eso como un tesoro, pero lamentablemente se me perdieron. Entonces, un día normal de vacaciones, tú me veías junto con mi abuelo caminando por la finca, por entre la bananera, él con su machete de verdad y yo atrás con mi machete de palo también, simulando que trabajaba como él. Entonces, esos son recuerdos muy bonitos que los llevo arraigados. ¿Acompañabas mucho a tu abuelito en la agricultura? En todo, en todo. No sé si, bueno, no me da vergüenza, ¿no? Pero muchos me molestan. Yo puedo decir que con mi abuelo era tanta la cercanía que yo comía en sus piernas hasta casi los 10 años de edad. Así nos sentábamos todos en la mesa y yo me sentaba en sus piernas a comer con él. ¿Te consentía mucho tu abuelito? Sí, yo era el nieto preferido. Y también tal vez te llamaba la atención, te corregía. Era muy estricto tal vez. Él me decía el hombre ñato, porque como ves yo no tengo una nariz muy respingada ni pronunciada, entonces cuando era niño aún más, y me llamaba así, el ñato. Entonces dije anteriormente que era muy curioso y yo siempre lo veía a mi abuelo haciendo algo, como por ejemplo las primeras casitas que habitamos nosotros aquí en Puerto Garzón eran de madera, eran de tabla, eran de caña. En la misma finca de mi abuelo había una mancha de caña, donde él mismo cortaba la caña, él mismo la hacía. Leopoldo vivía en una casita de caña. Sí, señor, claro. Recuerdo que llegamos y todos vivimos en la casa de caña vieja, ¿no? De alto. Ya no se ven mucho de esas cañas, de esas casas. Y pues como yo ya iba creciendo, mi abuelo construyó una casita, digamos, tipo villa, al lado, en la propiedad mismo, solo para mis padres y para mí. Entonces, mientras él iba construyendo la casita, yo era al lado también con mi kit de herramientas de juguete, también molestando. Entonces, siempre por ahí hacía una de mis travesuras y mi abuelo me O sea, tú sabías mucho las actividades que hacía tu abuelito. Mi abuelo, por eso digo que es quizás la figura más influyente en mi vida. Y para terminar con lo que me preguntaste hace rato, a veces me retaba, me regañaba, porque como dije, mi abuelo era muy correcto. Entonces, una palabra subida de tono de mi abuelo era para yo llorar todo un día y la noche. Es que recordemos que anteriormente las personas mayores cuando retaban, ellos lo hacían de manera estricta, muy, muy, muy fuerte. A veces necesitábamos solamente una mirada. Basta con una mirada. Mi abuelo no era así, mi abuelo era muy cariñoso. Ya. Mi abuelo era muy contemplativo, mi abuelo era un caballero. Cuando tu abuelito se molestaba, ¿cómo te decía? Él tenía varias palabras o varias frases, pero me recuerdo dos. La una, me califico, y la otra, me cago en la mierda. Me decía, ñato, me cago en la mierda. Mira que no me había acordado de eso. Y es otro recuerdo desbloqueado. Entonces yo escuchaba eso y era de salir corriendo llorando. Pero sí, son cosas que creo que tenía bloqueado en mi cerebro y poco a poco están saliendo. Sí. Qué bonito que marca la figura de tu abuelo en tu vida. Sí, señor. Y dentro, ya hemos conocido un poquito la parte del compartir con la familia. Y dentro de la niñez, ¿cómo era Leopoldo como estudiante? O sea, ¿era un estudiante inquieto? ¿Era un estudiante muy dedicado? ¿O cómo era Leo? Bueno, como mencioné, muy introvertido, muy responsable. Eso me lo inculcó mi madre también, quien siempre estuvo pendiente. Perfeccionista. Recuerdo desde jardín de niños cuando nos hacían pintar así, siguiendo el borde. Si yo me salía de un poquito del borde, me ponía a llorar. Era inadmisible para mí tener un 19. No podía tener un 19. Claro, aclaremos que justamente en esos tiempos las calificaciones no son Eran como ahora, sobre 20. Eran sobre 20. Eran sobre 20 y entonces le digo, yo no podía tener un 19, eso era una afrenta. Entonces, ¿porque tú lo sentías o porque tal vez lo inculcaban papá, mamá? creo que me lo inculcó mi madre. Mi madre fue quien siempre estuvo ahí pendiente de los estudios míos, pero eso hizo que ya yo lo acoja como algo personal. Entonces, siempre queriendo destacar,
en todo. Me recuerdo que yo era el elegido en la escuela para declamar. Era una persona que siempre salía en los eventos de la escuela a recitar, a declamar poemas, poesía. O sea, desde muy pequeño siempre has tenido esa facilidad de la palabra. En esos tiempos sí. Siempre salía yo a hablar, a dar... ¿Y no tenías reseñas. vergüenza? ¿No tenías vergüenza? Sí, sí, pero incluso hoy a veces me dan nervios y todo, pero ya cuando empiezas, ¿no? Y hay algo. Cuando sabes de lo que vas a hablar, ya no hay vuelta atrás, te vas de largo sin freno. Sí. Entonces, en mi época de escuela me destaqué por ser un buen alumno. Tanto es así que fui abanderado del pabellón nacional de la escuela Santísimos Corazones, obteniendo el puntaje más alto hasta el día de hoy de dicha ¿Qué escuela. significó eso para tu mamá? Que es la persona que te inculcaba. Te he mencionado eso, ¿no? Conversábamos precisamente de ese tema. Yo era un niño muy ingenuo, vivía en el campo, en verdad. Vivía en el campo y no tenía mucha soltura. Simplemente de vez en cuando venía de mi casa hasta el sitio La Concordia, en donde estamos, en donde vivían mis amigos Diego Solano y Luis León, y aquí habían más chicos, ¿no? Y podíamos jugar a la pelota, que eso sí me gustaba, ¿no? Pero yo no sabía en ese tiempo que en las escuelas se eligen los abanderados, los escoltas. Soy sincero, no lo sabía. Entonces un día recuerdo perfectamente que el profesor Freddy Pizarro, lo recuerdo clarito, me entregó un sobre para entregárselo a mi madre y ella fue, las habían citado, yo ni siquiera sabía, fueron citadas todas las madres de quienes ocupaban este cuadro de honor. Pero tú no lo sabías. No lo sabía, sinceramente no lo sabía. Me dijeron, no lo abras al sobre, tienes que tenerlo a su madre, y yo hice caso. ¿No te ha dado curiosidad por saber de qué era? La verdad no iba a decir sí, pero la verdad que no. Yo solo vi, tenía el escudo del Ecuador, recuerdo perfectamente, y decía ahí el nombre de mi madre. Entonces cuando ya bajé y se lo entregué, vi como ella leyó y se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó. Y creo que pude sentir lo que era el orgullo en el rostro de mi madre. Y a ella me enteré. También mi amigo Diego fue escolta del pabellón cantonal y varios amigos, ¿no? Sí, es un recuerdo muy bonito, ¿no? Porque digo, sentí el orgullo de mi madre, de uno de mis padres. Ya hemos conversado un poquito, te hemos conocido en la etapa de momentos felices de tu niñez, la educación, como fue Leo. Hemos conocido a tus amigos, Luis León, Diego también. ¿Qué etapa te puede marcar un poquito triste o difícil de recordar en la niñez? Bueno, en la niñez. ¿Qué te decían? Tú mencionaste un momento que vivías en una casita de caña. Santísimo Corazones conocemos que es una institución particular. Así es. Y allí hay personas con un poquito de mejor recursos económicos, que en ese entonces pues tal vez muchos no lo tenían. ¿No marcabas tal vez algún tipo de recelo con algunos estudiantes, con compañeros, por este tipo de humildad en la que creció Leopoldo? Bueno, quizás no por el tema de nivel económico, pero sí recuerdo haber sufrido lo que hoy conocemos como bullying en la escuela en los primeros años, en jardín, primer grado, segundo grado. Tanto es así que tengo un recuerdo bien marcado de que había un niño que no le caía bien. No le caía bien. Y una vez se valió de dos amigos más de él, compañeros, y me agarraron cada cual uno de los brazos y él me cayó a golpes. ¿Te golpeó? Me golpeó de la nada. Yo no sé, no era para buscar problemas, no era malcriado. No lo digo para quedar bien, es la verdad. Y me quejé con mi mamá. No respondió Leo, se quejó con la mamá. No, me pegó, pues me puse a llorar. ¿Qué voy a estar respondiendo? Sí, yo no era de golpes. Me pegó, pero más allá del dolor. ¿Del dolor físico? Sí, más allá del dolor físico. Mira, para que lo recuerde hasta el día de hoy, es como esa falta de aceptación. Era como que no le caía bien.
no le caía bien al niño. Y por algo lo recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos cursando un poquito ya la etapa de la adolescencia. Salió Leo de los Santísimos Corazones. ¿A qué colegio fue? Bueno, recuerdo que el último año, el 6º grado, no creo que todavía se le decía 7º de básica, era el 6º grado, llegaron los jóvenes del Manuel González a hacer un test de coeficiente intelectual, recuerdo. Las preguntas básicas que eran... La prueba de admisión, más. Sí, más o menos, pero que para nosotros era algo muy novedoso. Entonces, recuerdo claramente que nos hicieron bajar para dar esta prueba a quienes pertenecíamos precisamente al cuadro de honor. Entonces, dimos la prueba. Recuerdo nuevamente haber tenido un excelente puntaje en eso y los muchachos nos decían que siendo así estábamos listos para ir al Manuel González. Yo no sabía, sinceramente. Repito, era muy ingenuo. Yo no sabía cómo era ese tema de después a pasar al colegio. ¿Pero tú quisiste ir a Manuel González o alguien direccionó? Mi padre. ¿Tu papá? Mi padre. Sí, mi padre. Él fue quien dijo que el Manuel González es el mejor colegio, lo decía, que tenía que ir al Manuel González, que iban a hacer el esfuerzo de como sea. Entonces, fui al Manuel. ¿Cuántos aspirantes habían? Más o menos que puedas recordar. Era muy diferente. No sé si ahora será así, pero yo recuerdo que nos tomaron pruebas que duraron toda una mañana, toda una jornada de estudio. Es más o menos las pruebas que se daban en el preuniversitario cuando uno ingresaba ya. Exacto. Entonces, cuando después fui al preuniversitario, yo recordaba que eran más o menos las pruebas que me tomaron en Manuel. De verdad. Es así. Y para ingresar a primer curso. Entonces, yo venía de la escuela en donde estaba acostumbrado a ser siempre el ganador. Siempre el número 1 en lo que era académico, en lo que era de representar a la escuela. Para todo era Vinicio. Y en ese tiempo, en mi época escolar, era Vinicio. En la escuela era Vinicio. Ahí no era ni Leo, ni Leopito, ni Leopoldo. En la escuela era Vinicio. Y cuando ya dimos la prueba para ingresar al Manuel González y nos tocó ir a ver los cuadros de los resultados, ¿cuál fue mi reacción y el choque de ver el listado y ver que había quedado en segundo lugar en puntaje en las pruebas? Entonces, todos los que dieron la prueba. De todos los que dieron la prueba, que debe haber sido, si no llegaban a 1000, superaba ese número, muchos. Porque yo me acuerdo que era toda una pared con cuadros con los puntajes. Entonces, obviamente, yo daba por sentado que iba a ser el número 1. Lo daba por hecho. Y haber visto mi nombre en segundo lugar... Tú que no aceptabas un 19. Por ejemplo. Entonces, desde ahí creo que ya fui sintiendo ese golpe del cambio de... Ya no era Vinicio para todo. Ya de aquí venían... quizás los mejores alumnos de todas o de muchas otras escuelas de diferentes cantones, porque yo tuve compañeros incluso hasta de Huaquillas. ¿Ya sentiste un poquito más la parte de la competencia? Claro que sí, fue presión desde el primer momento. Tengo algo de bueno que siempre asimilo la presión. Yo puedo decir que a día de hoy he aprendido a trabajar o he aprendido a manejarme bajo presión. Creo que toda mi vida ha sido de estar bajo presión. Entonces desde ahí ya lo fui conociendo. Y de ahí yo quiero a mi colegio, como no tienes idea. También es una de las etapas más gratificantes en mi vida, con los recuerdos más bonitos, grandes amigos que conservo hasta el día de hoy. Pero así inició mi ingreso al Manuel González. De impacto ya marcaste la competencia porque no fuiste el primero, que estabas acostumbrado a ser el primero. Así es. Pero Leopoldo siguió siendo dedicado en el estudio, siguió siendo ese estudiante que buscaba tener las mejores calificaciones. Completamente, al menos en los primeros cursos. A ver, recuerdo que fue un salto bien grande, ¿no? En la Santísimos era una escuela particular y ahí con los sobresaltos se lograba pagar las pensiones. Pero acá en el Manuel González ya era una realidad completamente diferente. Entonces mi mamá
enseguida ella se puso a gestionar una beca por el tema de excelencia académica. Entonces yo accedí a una media beca en Emmanuel González. Yo pagaba el 50% de la pensión. Por tu dedicación en el estudio. Sí, siempre. Yo ahí en el colegio ya empecé a tener mis primeros 19. Sí. Ya no eran 20. Ya no era todo 20, ya mis primeros 19. ¿Y qué te decía tu mamita de que ella te inculcaba la parte de la dedicación académica, de que ya ahora ya tenías 19? Sí, no, ella lo aceptó. Siempre estuvo conmigo apoyándome, ayudándome. Tanto es así, o sea, seguí en la misma línea, al menos ya te digo, los primeros años seguimos en la misma línea. Recuerdo que al terminar el primer curso, ya para el segundo año, me parece, el Manuel González editó la revista del colegio. Claro. Y ahí, pues, sabes que ponen siempre los alumnos cuál es el más pesado, que el más payaso, que el más... Entonces, y eso es elección de todo el curso. Entonces a mí me pusieron como el tragalibros. Me eligieron el tragalibros del curso, del primer curso del Manuel ¿No te González. decían, eres perruñito? La verdad no, porque no era de esos de atrás, de estar atrás de los profesores, no. Yo me dedicaba a hacer lo mío. Me concentraba en lo mío y la lectura. Cuando llegué al Manuel González, creo que fue la primera vez que vi una biblioteca así, o sea, una cantidad de libros. Y como lo había mencionado, pues mi abuelo me inculcó este hábito de la lectura y me encantaba leer. Y yo tuve acceso a la colección particular de libros de mi abuelo, de libros y de revistas, porque mi abuelo era un coleccionista de esto. Y recuerdo, a ver, el primer libro que yo leí fue Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, en un libro que tenía mi abuelo, y ese libro me impactó. O sea, créeme que yo lo leía y era como que iba viendo en mi mente las cosas que iba leyendo, y después de ese leí De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Entonces, si Las aventuras de Tom Sawyer me encantó, De la Tierra a la Luna me impactó. Buen libro. Entonces yo empecé a buscar desaforadamente libros de Julio Verne, porque yo no sabía. Yo leí la reseña de Julio Verne y era un francés que vivió en el 1860 y pico, 62 me parece, y que él ya veía o pronosticaba cómo iba a ser el viaje a la Luna desde el siglo XVIII, XIX, XVIII. Entonces me puse a investigar, saqué un listado de los libros que había escrito Julio Verne, y cuando llegué a Manuel González vi una biblioteca repleta de libros. Y ya te imaginarás, lo primero que fui a buscar fueron libros de Julio Verne. Entonces me encontré con 20.000 leguas de viaje submarino. Un libro Enciclopedia, viejo, como enciclopedia. Tenía más de 1000 páginas. Oye, yo salía al receso. Yo no iba a comer, yo no iba corriendo a la biblioteca. Y no sé por qué corría, porque no había nadie más en la biblioteca. Era yo el que iba, pero iba corriendo. La emoción de leer el libro, de seguir el siguiente capítulo. Sí. Y me sentaba a leer. Créeme que era página tras página. Tanto ¿No llegaste tarde a clase por quedarte leyendo libros? Sí. Hasta que un día la profesora que era encargada de la biblioteca me dijo, pero Vinicio, dice, ¿por qué viene y lo lee aquí? Lléveselo. Recuerdo perfectamente, 20.000 leguas de viaje submarino. Me lo llevé. Entonces me acuerdo que el tercer libro que leí de Julio Verne fue Viaje al centro de la Tierra, porque salió una colección en El Universo y mi abuela y mi tía, como compraba todos los días el periódico, compró toda la colección. Y qué tesoro para mí leer Viaje al centro de la Tierra. Es un libro sensacional. Por eso digo, yo leo lo que me gusta, no lo que debería leer. Y de ahí ya me fui adentrando más, de ahí ya fui leyendo Benedetti, de ahí ya fui leyendo... ¿Leopoldo ha leído mucho más y no ha visto mucha televisión? No, a la par. Me encanta la televisión. Y más en la niñez me encantaba la televisión. Yo veía cualquier programa. ¿Cuál era el dibujo preferido o caricatura preferida de Leopoldo? Tenía varios, pero los que más me gustaban eran los Thundercats, las Tortugas Ninja, Godzilla. Pero un Godzilla que creo que ya nadie se ha de acordar, porque era un Godzilla que salía su sobrino que se llamaba Gotsuki. No sé si alguien se acuerde de ese Godzilla, pero me encantaba. Me encantaban esos dibujitos que daban en mis épocas, ¿no?
¿Los Power Rangers? Los Power Rangers, claro que sí. Me encantaba ver los primeritos, pero cuando recién salió fue... Power Ranger Morphosis, claro, con Alpha, con Zordon, con Rita Repulsa, con Lord Zed. Me acuerdo todavía. Y mira, ve que de ahí es que nace mi afición por coleccionar cromos. Porque yo estaría si no es en jardín, en primer grado, Ya. cuando sale este boom de los Power Rangers, y afuera de la escuela empiezan con el álbum de cromos de los Power Rangers. Y yo al ver eso fue como también que se me iluminó algo, y a mi mamá. A mí me encantaba mucho Kimberly. ¿A quién, no? La Power Ranger rosada. Creo que fue nuestro amor platónico de todos los niños. De ahí venía el intelectual que era Billy. Billy, el Ranger negro era Zack, Ranger amarilla era Trini. Jason, el líder, el tiranosaurio Rex. El Rex. Y después era Tommy, el verde. El verde y blanco. Claro, verde y blanco en la película. Claro, verde y blanco. Hasta la película me vi. Es que fue un boom. El tema de los Power Rangers creo que fue la previa a Dragon Ball Z, porque de ahí con Goku sí ya creo que... Y esa ha sido tu juventud, ¿no? ¿Algún recuerdo un poquito triste? Un momento triste que hayas vivido en la adolescencia, que te marcó. Bueno, hay dos momentos creo que han marcado mi vida. El uno fue la muerte de mi abuela materna, de mi abuelita Julia, cuando tenía 12 años. ¿Compartiste mucho con ella? Recuerdo perfectamente que era en noviembre, después de mi cumpleaños, porque imagínate que los dos recuerdos más tristes creo que de mi niñez y adolescencia pasan justamente en el mes de mi cumpleaños, días después de mi cumpleaños. ¿Cuándo cumpleaños, Leopoldo? El 13 de noviembre. El 13 de noviembre es mi cumpleaños. Soy Escorpio y como dije, pues justo en noviembre es en el mes en que suceden estas dos tragedias que creo que marcan mi vida, ¿no? La primera a la edad de 12 años, que fue la muerte de mi abuelita Julia. Estábamos en una elección antes se elegía por separado la reina de pasaje y la señorita 15 de noviembre. Entonces recuerdo claramente que estábamos en la esquina ahí de donde ahora es Fibeca, Ya. en la elección de la 15 de noviembre, y estaba participando mi prima Jessica, quien se crió con mis abuelos maternos. Entonces yo estaba acompañando a mi abuelita y ella estaba justo viendo la elección, estábamos viendo, y en eso se empezó a sentir mal y se desplomó. La llevamos al hospital. De ahí yo me regresé me deben haber llevado aquí a casa, aquí en Puerto Garzón, y mi mamá se quedó por allá. La internaron en una casa de salud y a los pocos días falleció. Sí, a ella le dio como un tipo de derrame. Ya hace años atrás, su hijo, mi tío Lucho, en cambio, él falleció también y ese dolor ella nunca lo pudo superar y siempre vivió con ese tema. Entonces, cuando fallece mi abuelita, mi abuelito Pepe, el papá de mi madre, se queda prácticamente solo con mi prima, con su nieta, que él la crió como que si fuese una hija. Entonces mi madre decide irse allá, volver a su hogar para cuidar de su padre y de mi prima. Y también vivía ahí, creo, mi tío, el hermano menor de mi madre. Y ese fue un punto de inflexión, porque como te dije, hasta aquí, mi hogar o mi niñez muy, muy feliz, al lado de mis abuelos, compartiendo muchas vivencias. Cuando muere mi abuela, mi madre me lleva a vivir con ella allá a Pasaje, a la ciudad de la 15 de abril. ¿Cuántos años tenías cuando 12. fuiste? 12 años. A los 12 años. Me separé de mis abuelos. ¿Fue duro para ti? Durísimo. A la edad que tenías cuando te fuiste con tu mami, ¿lloraba Leopoldo? Me agarré, me acuerdo de una columna y me jalaban porque no quería irme. No quería irme. Recuerdo claramente a mi abuelo decirme, anda ñato, anda, tranquilo. Cuando quieras puedes venir. Él me tranquilizó y por eso pude ir. Yo lo había dicho muchas veces que no, que así mi madre se vaya, yo no me iba.
pero me tocó. Mi madre también pasó por una depresión muy fuerte a la muerte de mi abuelita, de su madre. Entonces cuando llegué allá al centro, digamos, un niño muy ingenuo que en verdad no conocía nada de la vida, mucho menos de lo que puede pasar en una zona tan conflictiva como era en ese tiempo la zona del Puente Roto para atrás, la Cuchimba, 15 de abril, todo ese tema. Llegué justo, creo que yo, a la boca del lobo. Y con una familia que estaba atravesando por problemas muy serios. Entonces, ya acá en el centro de Pasaje, digamos que mi vida cambió rotundamente. Tuve mucha libertad, poco a poco. O sea, ya fui conociendo más niños. Ya pasé de ser un niño solitario a tener amigos, a abrirme, a irme de mi casa a buscar cancha. Siempre hago una analogía. Es como un perrito que del campo fue a una ciudad repleta de luces y se deslumbró. Y fue ahí que quizás empezó la etapa más oscura de mi vida, lo que fue mi adolescencia. Ese fue el primer momento duro, el primer momento amargo y muy triste, que después ya lo fui sobrellevando, me fui acostumbrando. Empezó una época de rebeldía. El niño introvertido que era Leo cambió. Empecé a cambiar, empecé a ser más deportista. Ya lo era, ya me encantaba el fútbol, ya, pero allá empecé a abrirme con ese pretexto de buscar canchas, ya conocía más gente, iba observando situaciones que para mí antes eran inéditas. Entonces, eso sí fue influyendo también, creo, en mi forma de ser. Y de ahí llegamos al segundo punto, y creo yo que hasta el día de hoy sería el más triste de mi vida, que fue el 16 de noviembre del 2004. Días antes, yo estaba, recuerdo, en quinto curso, me parece. Y nos hicieron uno de estos retiros espirituales en el mismo colegio. Pasamos 3 días dentro del colegio y conviviendo, como tipo retiro Juan 23. Y estando dentro en este retiro espiritual, fue mi cumpleaños. Tanto es así que nos celebraron mi cumpleaños ahí dentro. Y nuestros familiares nos hicieron llegar cartas demostrándonos su afecto, diciéndonos lo que ellos tenían que decirnos, ¿no? ¿Quién le escribió, tu mami? Tuve cartas de mi madre, de mi padre, de mis hermanas, de mi abuelita, de mi abuelo, de mi abuelito. Imagínate, yo salgo de este retiro espiritual el 14 de noviembre y mi abuelo me escribió quizás la carta más hermosa de mi vida, que aún la conservo. Salgo el 15 y lo primero que hice fue ir a verlo a mi abuelo, o sea, venir de pasaje aquí a Puerto Garzón a verlo a mi abuelito. Y lo encontré ya diferente. Él ya venía padeciendo enfermedades, varias enfermedades ya durante años, pero ya no lo encontré en el mismo lugar donde solía pasar. Lo encontré en cama, algo muy fuera de lo común. Lo llevamos al hospital y en la madrugada del 16 de noviembre recuerdo haber estado ya en casa y mi padre, que en ese tiempo tenía una bicicleta, llegó a casa y me dijo, vamos al hospital porque mi papi se quiere despedir. Pero yo creo que fue simplemente una mentira, ¿no? Una mentira de mi papá, porque mi abuelo ya había fallecido. De cuando llegué simplemente encontré el cuerpo cubierto con una sábana. Y eso fue un antes y un después en mi vida. Una etapa de negación total con el mundo, en donde, según yo, dejé de creer en Dios. Me decía públicamente que era ateo, que no creía en Dios. Creo que era una reacción inmadura ante una adversidad. Entonces empezó otra etapa muy oscura en mi vida. Leopoldo comenzó a descubrir dentro de sí o sacar a la luz a alguien que nunca había sido.
Bueno, creo que fueron más bien descubriéndose mis defectos de personalidad, ¿no? Mis defectos de carácter que conforme fui creciendo se fueron expresando, ¿no? No es que culpo a la muerte de mi abuelo para ser lo que fui. Fue el pretexto. El pretexto, tomé eso como un pretexto para el consumo de alcohol. Mi abuelo era un asiduo fumador. Era una persona que le encantaba el tabaco. Entonces, como yo lo tenía de modelo, era obvio y a mí me encantaba el cigarrillo. No lo hago, desde que nació mi hija lo dejé por completo, pero puedo decir que a mí el cigarrillo me encanta. Hasta al día de hoy a veces me da inclusive ganas de fumar un cigarrillo, pero no lo hago. Tengo problemas de salud también, por eso no lo hago, pero eso es una herencia creo que de mi abuelo. Entonces, yo digo, estas situaciones se fueron acentuando más. Tenía 16 años cuando falleció mi abuelo. Y de ahí, sí, me enmarqué en esta etapa oscura. ¿Cuál es esa etapa oscura? ¿Qué nos puedes comentar un poquito de eso? O sea, ¿hacia qué se refiere, a dónde se refiere Leo de la etapa oscura de la vida? Rebeldía, negación con el mundo, las ganas de buscar culpables. Esto desembocó en consumo de alcohol, de cigarrillo, de algunas otras sustancias. Para que entiendas, lo malo que había trataba de experimentarlo. Fue una etapa de inmadurez total. Alcohol, cigarrillo. ¿Qué tiempo le duró esto a Leo? Recuerdo claramente que mi abuelo, una persona muy culta, muy recta, pero también chapada a la antigua. Entonces él siempre, cuando mi madre no veía y yo estaba sentado siempre junto a él viendo televisión. Nuestro espacio era en las tardes, después de haber hecho la jornada de siempre, ¿no? En el campo. Recuerdo clarito que a las 6 de la tarde empezaba el Chavo del 8 en Gamavisión. Y nos sentábamos a ver el Chavo del 8 con mi abuelo. Y mientras preparaban la merienda, qué sé yo, él prendía uno de sus cigarrillos y me daba, ñato, para que huelas a hombre. Sí. Ya vivía en la ciudad de la 15 de abril. Y ya hicimos un grupo de amigos, pues ahí, de vecinos y por ahí amigos del deporte. Y empezamos ya con los primeros tragos en la esquina, sentados conversando, y ya no faltaba el uno que llegaba con la cerveza Club Enlatada negra, me acuerdo en esos tiempos, y probábamos, o había el típico vino del río que venía en cartón. Entonces tú probabas y era hasta rico, pero ya después te parabas y ya te querías caer. Entonces, esa fue mi adolescencia, ¿no? Estudios, ojo, pero nunca me descuidé del estudio. Nunca, siempre fui irresponsable. Desde muy pequeño trabajaba, desde muy pequeño aprendí a trabajar, más que todo en lo agrícola. Y tomaba con personas mayores a mí. Tomaba con los amigos de vóley de mi padre, en la cancha de vóley. Me acuerdo clarito que allá al frente de la casa de don Gustavo Bustamante, ahora funciona ahí su garaje, me parece, de la maquinaria, pero ahí había una cancha de cuavoli. Entonces cuando yo llegué allá a Pasaje y vi eso, ¿no? Lo que era una cancha de cuavoli ahí con la gente, con la venta de comida, con la gente jugando un naipe, me llamó la atención. Entonces yo era todos los días del colegio a la finca, en bicicleta, a trabajar. Y cumplida la jornada también de trabajo, vuela en bicicleta a la cancha para ya compartir con los amigos. Y de ahí ya fue también el tema de tomarse un trago, el tema de fumarte un cigarrillo. Ya después ya vinieron otras cosas. Es que es así, ¿no? Es así, es la verdad. O sea, 6 años en donde Leopoldo, 8 años. 8 años. 8 años donde Leopoldo compartió con amigos, pero con cosas diferentes a lo que él generalmente hacía, ¿no? Yo siempre digo que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada porque cada persona tenemos nuestras etapas, ¿no? Nuestras etapas oscuras, nuestras etapas dulces, buenos momentos. Y todos esos momentos
nos sirven y se convierten después en experiencia para ser quienes somos ahora. Entonces, sí viví etapas muy fuertes, que no me pasó, pero de ahí también vino algo que marcó mi vida. Ese es otra anécdota que también marcó un antes y un después, y de ahí en adelante, en cambio, desde mis 21 años hasta el día de hoy, pues en cambio ya no he tomado, no he probado una gota de alcohol, una gota de licor, y desde que nació mi hija dejé por completo el cigarrillo. Entonces, pero, ya digo, sí fueron cositas muy fuertes, pero que en su momento quizás también desestabilizaron el hogar. Recuerdo mucho el sufrimiento de mi madre, las innumerables malas noches, que las preocupaciones que le hice pasar. Y siempre ahí ella, siempre ahí desesperada por ver un cambio. Nunca perdió la fe, nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza de que su hijo regrese al buen camino. A día de hoy puedo decir, solo por la gracia de Dios y por la ayuda de mi madre estoy aquí. Y gracias a Dios por haberme dado o por haberme permitido vivir esos duros momentos, porque ya van más de 16 años que no vuelvo a esa vida, ¿no? Pero ya uno ve las cosas de diferente manera. A los 21 años, Leopoldo se volvió a reencontrar con Cristo. Bueno, a los 11 años yo caí enfermo. A los 11 años estuve internado en el Hospital San Vicente de Paúl por un derrame pleural. Sí, el pulmón, después de una neumonía o bronconeumonía, el pulmón empieza a secretar líquido. Entonces, en ese tiempo recuerdo perfectamente que eran dos opciones: o tratarlo únicamente con medicamento o introducir una manguera para absorber ese líquido. Entonces, qué miedo que me daba a los 11 años, pues, que me hagan ese procedimiento. Entonces yo rogaba, no solo con medicamentos. Mi pediatra de toda la vida, el doctor Luchito Fadula, a quien mando un caluroso saludo, y hoy pediatra, bueno, ha sido el pediatra de la familia, mío, de mis hermanas y ahora de mi hija. Entonces recuerdo que él, más allá del afecto, del cariño, pues un excelente profesional, en ese momento me pudo recuperar y no hizo falta el procedimiento de introducir esa manguera. A los 11 años. A los 21 años, yo ya con esos antecedentes y después de esa juventud tan desordenada por la que atravesé, volví a recaer. Volví a recaer en el tema de salud, nuevamente una bronconeumonía, esta vez mucho más agresiva. Ya estaba en la universidad, ya cursaba el 4º año de Derecho, y recuerdo claramente que estábamos celebrando, me parece que era una cena de estas navideñas, con los amigos de la universidad en Machala, y ya no me sentía bien. No me sentía bien, sentía fiebre. Entonces llegué a la casa y ya no estuve normal. Mi madre, como siempre, mi madre pendiente de mí, me llevó al hospital y otra vez quedé internado. Esta vez estuve más tiempo, estuve casi más de 40 días internado, pero esta vez sí me introdujeron el tubo. Tengo aquí la cicatriz. Y extrajeron 4 litros de líquido de mi pulmón izquierdo. Entonces, recuerdo que los compañeros de la universidad en ese tiempo hicieron actividades, inclusive hay una anécdota que después me contaron mi amigo Andrés Vázquez con César Romero. Mi madre hizo parrilladas, actividades para poder cubrir los gastos de mi recuperación, de mi enfermedad. Mis amigos de la universidad, inclusive de Machala, habían venido para venir a recoger las parrilladas y llevar a entregar en los otros cantones a aquellos quienes compraron. Entonces, me contaban ya después, Andrés y César, que mientras iban a Machala con las parrilladas, el vehículo se les había incendiado.
Las preñadas nunca llegaron. Es que había explotado algo así el motor. Y mira, eso yo ni siquiera supe. O sea, el cariño. Ahí es donde se ven los verdaderos amigos, Leo. Exacto. Y a día de hoy siguen siendo mis amigos. Andrés Vázquez, inclusive tú lo conoces. Sí, César Romero, un gran, excelente amigo. Me parece que Homero también estuvo ahí. Pero bueno, lo contradictorio o lo sorprendente es que una vez me dieron el alta del hospital, a los pocos días, creo que a los 3 días, volví a mis andadas en el tema de consumo de... Me fui a beber. Después de haberte dado el alta. Yo recuerdo estar en el comedor de la casa de mi abuelo, en donde mi madre vive, en que le dije, madre, yo no puedo. Yo sé que estoy haciendo mal, pero no puedo. Ayúdame, necesito ayuda. Entonces yo creo que eso fue lo que a ella la hizo decidirse por buscar ayuda. Y a los pocos días, después de lo que salí del hospital, como dije, me trasladaron a una clínica de rehabilitación que, más allá de quizás de sentir recelo o vergüenza, lo llevo como una de las experiencias más duras, pero más enriquecedoras de mi vida. Porque pasé por momentos muy duros ahí adentro, pero pude reencontrarme conmigo mismo y con lo principal que fue con mi Señor Jesucristo. Y desde que yo puse el primer pie en esa clínica de rehabilitación dentro, en la sala de terapias, recuerdo haber tenido quizás el momento de mayor lucidez en mi vida, porque entendí una cosa. Mi madre, siendo la persona que más me ama en el mundo, tomó esa decisión. Entonces es por mi bien. Y si es algo que mi madre lo ha hecho por mi bien, yo voy a poner todo de mi parte por salir de la mejor forma de ahí. Marcelino, yo no sé, bueno, ¿quién más sino Dios? Han sido momentos duros que has pasado en la vida. Y luego de ese tiempo que tú viviste allí, que viviste esas experiencias, que fuiste testigo de todo lo que compartías allá adentro, ¿cómo fue tu mentalidad cuando te tocó salir? Miedo. Me embargaba el miedo. A ver, dentro, más o menos al mes y medio, tuve una experiencia que decía paranormal. No sé si pueda contar, pero lo voy a hacer. Algunos dirán, este man está loco. Pero es algo que me sirvió y fue el reencuentro con Jesucristo. Y de ahí te puedo decir, Marcelino, que nunca más me solté de él. Solo por la gracia de Dios estoy aquí. Eso lo digo. Y es quizás la verdad más grande de mi vida. Y siempre lo voy a sostener. Y no fueron las personas que estuvieron ahí conmigo. No fui yo. Fue Él. Fue Él quien me extendió su mano nuevamente. Y gracias a Dios la agarré. Y espero no soltarme nunca más. Leopoldo se volvió a reencontrar con Jesucristo. Y ahí fue una de las etapas en donde comenzó a cambiar tu vida nuevamente. Comenzó a encaminarse ese lado positivo con el que tu mamita quiso regresar a que tomes ese camino bueno
ese camino donde está Dios. ¿Y qué cosas positivas empezaron ya a suceder luego de ese momento difícil que pasaste? Bueno, primero entender que todo es positivo, todo es un milagro, que el solo hecho de despertar un día más ya es motivo para agradecer a nuestro Padre. En verdad yo considero como una bendición todo lo que he tenido que vivir para llegar a estos momentos. Y pensé mucho en mi novia, mi actual esposa, Isabel. Isabel, Alba Isabel. Mucho amor, mucha gratitud. Es mi compañera, mi esposa, mi amiga. Es la mujer de mi vida. Entonces yo salí con esa determinación. La mediocridad se quedó atrás. De ahora en adelante, lo que me propongo lo voy a terminar. Todo lo que empiece lo voy a terminar. Me planteo objetivos. Ya digo, al segundo día que salí de la clínica me fui a visitar a un abogado amigo, al doctor Galo Cajamarca. Me presenté de forma inesperada en su oficina y le dije, doctor, usted me conoce, quiero que me ayude, quiero aprender. Y él me abrió las puertas de su oficina. ¿Te retiraste de la universidad? Tuve que retirarme del cuarto año. Después tuve que matricularme nuevamente para repetir algunos módulos. En ese tiempo era por módulos. Entonces yo empecé a trabajar con el doctor Cajamarca en su oficina. Ya empecé a aprender lo que era libre ejercicio. Y ya después, en su momento, pues me volví a matricular en la universidad y asistí en las noches. O sea, ya trabajaba en el día, primero sin paga. Pero en sí, lo bueno era hacer algo. Lo importante es que estabas aprendiendo. Aprendiendo y haciendo cosas positivas. Y te voy a decir una clave mía en esos tiempos. Para luchar contra el miedo, cuando yo salía de mi casa, desde el trayecto de mi casa de la Ciudadela 15 de Abril hasta la oficina en donde hacía las prácticas o trabajaba, que es el mismo edificio en donde ahora tengo mi oficina, todo el trayecto iba orando. Desde que salía, iba. Y aprendí, digamos, la forma de orar. No sé si estará bien, pero esa es la forma en que hasta el día de hoy oro, que es primero agradeciendo, después pidiendo misericordia y después pidiendo qué es lo que necesito y que se cumpla la voluntad de Dios. Porque no es lo que uno quiera, sino lo que disponga nuestro Creador. Amén. Entonces, desde que salía de la puerta de mi casa, yo iba, Dios, concédeme fortaleza, no me dejes solo, cuídame y protégeme. La oración de la serenidad es, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, esa oración me ha acompañado durante los 16 años y más, y que es algo tan increíble, pero después de los años uno recién va entendiendo la línea por línea. Entonces uno la reza, entiendes un poco, pero parecería mentira que son 4, 5, 6 líneas que uno va descubriendo al pasar el tiempo, los años, el verdadero significado. Entonces esa era mi clave, ese era mi secreto. Iba orando todo el camino hasta que llegaba a la oficina y me ocupaba, y cuando salía regresaba de la misma forma. Orabas de nuevo. Orando, rezando la oración de la serenidad y orando, pidiendo, Dios, concédeme fortaleza, no me dejes solo. Sé tú, Señor Jesucristo, quien entre a mi cerebro, entre a mi corazón. Sé tú, Señor, quien maneje mi cuerpo, quien dicte mis decisiones. Todo el camino. Y aunque debo aceptar, confesar que a día de hoy ya no hago eso.
pero sí hasta ahora, y le he inculcado a mi hija es, antes de acostarnos, lo mismo. Agradecemos, pedimos misericordia por nuestros errores, nuestros defectos, y pedimos que Dios nos proteja, nos cuide, y a levantarnos de la misma manera. O sea, es un hábito, creo yo, que es positivo y que nos permite estar cercano a Dios. Y otra cosa que debo decir, y espero no se malinterprete y no se diga después, no, Leopoldo habla de Dios como que fuese un santo o quiere causar, conmover a los pasajeños para que voten por él. No, para nada. No sé ni cómo llegamos a esta conversación, pero ya que estamos, tengo que decirlo porque quizás le pueda servir a alguien, ¿no? Yo aprendí o tuve la posibilidad de conversar con Jesús. No hay manera o no hay momento más sublime en la vida como cuando tú sientes que Jesucristo te está escuchando. Podrán decirme loco, podrán reírse de mí, podrán decir que estoy queriendo sacar provecho quizás de esta situación o de lo que estoy hablando. Pero hermano, cuando tú sientes esa sensación, sabes que con Jesucristo eres capaz de todo, pero sin Él no somos nada. Eso es una de las cosas positivas que le ha pasado a Leo. Otra cosa positiva, me dijiste que habías retomado los estudios. Empecé a trabajar con el doctor Galo, me volví a matricular en la universidad, ya esta vez de noche. A los 2 años me casé con Isabel, regresé con mi novia, nos casamos un 4 de mayo del 2012 y fuimos a vivir a un cuartito, como hay una publicación que siempre hago yo en mi aniversario de bodas con Isabel. Hago mención de que llegamos a un cuartito lleno de goteras. Y eso es literal completamente. Fuimos a vivir en la ciudadela 19 de julio, en medio de donde era mi casa y donde era su casa, porque la 19 de julio está entre la ciudadela 15 de abril, en donde yo vivía con mi madre, mi abuelo, y ella vivía en la 1 de noviembre, en cambio, también al lado de la 19 de julio. Entonces, vivimos ahí 8 años aproximadamente. Y para casarme, pues yo ya en ese entonces ya era secretario del abogado Cajamarca, seguía estudiando y ganaba $40 semanales. Que claro que era hace tiempo, pero igual en ese tiempo era muy poco. Yo recuerdo muy bien haberme reunido con mi jefe, con su esposa en ese entonces, y les comenté que me iba a casar. Le digo, doctor, me voy a casar, ayúdeme, súbame alguito. Ya, dice, no hay problema. ¿Cuánto ganas? 40. Ya te voy a pagar 50. Entonces, pero bueno, lo acepté con mucha gratitud, en verdad. Siempre vi yo el tema de estar en esa oficina más allá de lo que ganaba económicamente y con el tema de el aprendizaje, el estar en el ambiente, en el medio. Créeme que yo aprovechaba cada momento, cada minuto. Y tuve un maestro, en verdad, a carta cabal. No le importaba interrumpir a veces, estar con clientes, hacer una pausa y explicarme quizás algo que no entendía. Y una vez me dijo, Leo, porque siempre me trató de Leo, todo escrito que vayas a entregar, todo papel que vengas trayendo del juzgado, léelo. Desde la fecha hasta la dirección del papel, todo, hasta el membrete, léelo. Y eso se me quedó grabado.
Y yo ahora cuando van jóvenes practicantes o a trabajar a la oficina, yo trato de decirle lo mismo que a mí me sirvió, ¿no? Entonces, es muy importante eso, saber qué es lo que por lo menos llevas en la mano, ¿no? Tú llevas un papel a veces sin saber qué es lo que vas a presentar, y si te preguntan algo, en ese tiempo los juzgados eran de otra forma, muy diferente, era unas salas en donde estaban ahí mismo amontonados los juicios, ahí mismo amanuenses, ahí mismo depositarios, ahí mismo secretarios, auxiliares. Entonces era un caos total, pero a mi modo de ver, sinceramente, la justicia se manejaba de mejor manera. Es así. Entonces, como dije, estudiaba en las noches, ya me casé, vivíamos en ese cuarto. Con la subida de sueldo. Con la subida de sueldo. Obviamente, ya a 2 años de yo estar en la oficina, ya sabía el teje y maneje de cómo era. Y el doctor Galo lo sabía. O sea, hay un dicho que dicen que los abogados llegan a las 10 de la mañana a la oficina. En cambio, yo soy de toda la vida, me ha gustado madrugar. Yo llegaba a las 7 de la mañana. Porque en ese tiempo nunca faltaba un contratista, nunca faltaba una minuta, y yo ya me ganaba eso. Entonces era un extra que ya quedaba para mí. Entonces, yo tenía mis 50 fijos, pero yo hacía hasta lo imposible por doblar por lo menos esa cantidad. Y eso ya es también de la iniciativa, creo que de cada cual. Entonces yo nunca me quedé. Después empecé a buscar otras alternativas en el comercio, vendía productos. En el 2013 a los meses de casarme, me compré mi motocicleta, una moto que todavía la tengo, una chinita, una Shinerai. Pero qué buena moto, porque sí que le he dado palo. En esa moto recorrí la provincia. En esa moto yo llegué hasta Naranjal. Y por ahorrar, ¿no? Porque en ese tiempo uno andaba recogiendo antecedentes penales, me acuerdo, por todos los cantones de la provincia. Y yo, por ahorrarme ese dinero de que lo gastaba en transporte, yo me iba en mi moto. Me iba en mi moto, y también como aventura. Es que antes la gasolina no era muy cara. No, oye, aparte una moto, y siempre le ponía súper. Hasta el día de hoy mi moto rueda con súper. Así esté cara. Y por eso se ha cuidado. Ya, no digo, tiene 13 años mi moto. Cumplió 13 años el 18 de febrero. Fue de las primeras cosas que me compré, ¿no? Mi primer vehículo. Entonces, trabajaba en el día, llegaba a las 6 de la tarde, cerraba la oficina y en mi moto me iba a la universidad. Ya a terminar, ya era último año, me parece. Y recuerdo claramente un día en que iba por el redondel de los moteles en mi moto, y iba en mi moto, me acuerdo que me ponía mi buzo, por dentro me pasaba los audífonos, conectaba mi BlackBerry, ya tenía mi playlist lista y me iba yo ahí con los audífonos y con el casco y mis gafas. Bueno, ese día no tenía gafas. Y esta es una imagen que no se me ha borrado y creo que no se me borrará. Pasaba el redondel de Ilusiones, yéndome a la universidad, y vi una puesta de sol imponente. Y se me salieron las lágrimas. Se me salieron las lágrimas de la felicidad que me daba la libertad, que es una sensación maravillosa, el poder ir y venir de donde tú quieras y ver la magnificencia de la creación de Dios ahí delante de tus ojos, tener la posibilidad de observar eso que es gratis, de sentir el viento en tu cara. Créeme que son sensaciones que no tienen un valor tangible. El verdadero valor de la vida que nos da Exacto. nuestro Padre Supremo. Y agradecer, porque decía, tengo trabajo, que aunque gane poco, pero tengo trabajo. Tengo mi moto, me estoy yendo a estudiar. Pude retomar mis estudios. En casa me está esperando mi esposa, la mujer que amo,
la mujer que me ama. Hermano, ¿qué más puedo pedir? Y en ese momento yo me sentí el dueño del mundo. Me sentí el dueño del mundo. Pero así es el ser humano, que cada vez va planteándose objetivos mayores, ¿no? Así es. Entonces, así terminé mis estudios, egresé ya después ¿En qué año Leo ya se incorporó de abogado? Ya me incorporé en el 2016 recién. En el 2014 egresé. Fueron 2 años para terminar la tesis por el trabajo. Ya estaba dedicado al comercio. También ya tenía una actividad paralela. Empecé ya con el tema de los campeonatos de Ecuavoli. En el 2015 fue el primer campeonato de Ecuavoli que organicé en las canchas de mi suegro. Y recuerdo claramente que fue un campeonato que lo organizamos para ayudarlo a mi suegro, porque en ese momento siempre eran muy concurridas las canchas de él, pero no sé qué pasó, pero la gente se fue, ya no había tanta concurrencia de gente, entonces hicimos un campeonato. Sin ninguna experiencia me dediqué yo mismo a investigar, a preguntar, a ver cómo se hace, invité amigos, porque toda la vida he pasado en las canchas jugando. E hicimos ese campeonato. Créeme, Marcelino, que el primer campeonato que yo organicé de Ecuavoli, hubieron equipos de Machala, del Cambio, del Guabo, de la Iberia, de Santa Rosa. Fue algo sensacional. ¿Cómo te sentiste cuando haber logrado un campeonato de esa magnitud? Bueno, en ese momento era felicidad, ¿no? Era felicidad. A día de hoy yo pienso, no lo recuerdo, digo, bien osado mismo, sin tener conocimiento, porque muchos dirán, no, es algo sencillo, ¿no, señor? Todo en la vida tiene su ciencia. Todo en la vida tiene su ciencia. Para todo en la vida hay que tener algún grado de conocimiento, experiencia. La experiencia no tiene precio. La experiencia es algo que no puedes adquirir, que no puedes aprender en un aula. Eso te lo da el día a día. Y solo quien vive las vicisitudes de cada actividad va reuniendo ese conjunto de conocimientos y de vivencias que se convierten después en experiencia. Entonces, de ahí me encantó y no paré. Año a año fuimos haciendo campeonatos, fuimos mejorando. Con los problemas que aparecían fuimos también cubriendo quizás esas carencias, esas falencias. Y es así que en su momento yo ponía en mis flyers, vuelve el mejor Ecuavoli de Pasaje. Y era así. Era así, porque en cada semana, cada fin de semana, viernes, sábado, yo recibía alrededor de 200, 300 personas en ese complejo. En una cancha pequeña, relativamente, pero era una aglomeración de personas y me quedo corto con 300. En las finales pasábamos de 500. ¿Empezaste a hacer nuevos amigos? Claro que sí, nos empezaron a reconocer. Mira que a mí me decían, un día me presentaron a una señora y me dijeron, le presento al abogado Leopoldo López. ¿Lo conoce? No, él es el que hace los campeonatos. Ah, el abogado del boli. Así me dijeron hace años, el abogado del boli. Entonces, y todo lo fui yo también viendo para el tema profesional. Por ahí participé también en la conformación de una compañía de transporte. Me acuerdo, fui el primer gerente de la compañía Rutas del Oro. Hice muy buenos amigos. O sea, te cuento esto para que sepas. Si a mí me decían que había algo positivo, que así no me paguen más, que así yo tengo que gastar, yo ahí estaba. ¿Por qué? Porque lo veía como una oportunidad. Una oportunidad de conocer gente que podrían ser futuros clientes o que tan solo sea un buen amigo, ya es algo positivo. Entonces, por eso es que donde voy puedo decir, y de eso sí jactarme, que tengo amigos en la transportación, que tengo amigos en el comercio, en las canchas de vóley, en las canchas de fútbol, en las canchas de básquet. No soy el más conocido ni el más amiguero, pero
a lo largo de mi vida sí he conocido personas muy valiosas. Y al día de hoy pues se nota el respaldo de la gente, ¿no? La gente le ha tenido mucho cariño a la trayectoria que ha tenido Leopoldo, luego de que ya fue formándose a la par, tanto profesionalmente, en su ámbito laboral, en el ámbito deportivo. Y eso ha venido cristalizando tu vida, lo que hoy en día es Leopoldo, ¿no? Formaste tu hogar, esposo de Isabel. ¿Y en qué momento Leopoldo llega a tomar ese título? Creo que todavía no soy padre, pero creo que es uno de los más grandes que es ser padre. Bueno, me casé con Isabel a los 23 años, ella tenía 20, en el 2012. Vivimos los dos 7 años. Como mencioné, vivimos en un cuartito muy humilde, muy pequeño. Te mencioné cuáles eran mis ingresos. Entonces yo ya llegué a los 30 años y en algún momento sí me vi estancado, digámoslo así. Mi esposa ya me decía que ella quería ser madre y yo no me sentía preparada. Yo le decía que no me sentía todavía preparado para ser padre. Una, por lo económico, porque a pesar de que yo me las rebuscaba y por ahí salíamos de las deudas que teníamos en ese tiempo, pero no consideraba que era capaz para mantener ya un hogar con hijos. Aunque la pasábamos muy bien juntos, en medida de lo posible y de nuestras limitaciones. Ahora último andamos en esto de la fiebre del álbum del mundial. Y eso le recordaba a mi esposa el otro día, que yo me la llevaba a ella, pues nos íbamos a Guayaquil, nos íbamos a Cuenca, en Guayaquil en el Mall del Sol y en Cuenca en el Mall del Sur, a hacer el intercambio de cromos. Antes no había esto de los grupos de WhatsApp, no había lo del marketplace y tanta facilidad que hay ahora, ¿no? Entonces, todo el tema era personal. Y nos íbamos y nos pegábamos un viajecito. No podíamos derrochar mucho tampoco, pero nos dábamos esos gustitos. Entonces, cuando yo ya tuve 29 años, todavía no cumplía 30, mi esposa se dejó de cuidar. Recuerdo que mi abuelita, doña Olguita Benítez Luna, hermana de Lorenzo Benítez Luna, que en uno de los videos que hicimos, pues hacemos una reseña de quién fue mi tío abuelo, no fue quien ha luchado y ha gestionado muchas cosas para la parroquia Caña Quemada. Entonces, su hermana, doña Olguita Benítez Luna, es mi abuelita, mi segunda madre, a quien quizás no la he mencionado, pero también a quien amo muchísimo y que sé que donde sea que esté, bueno, yo siempre digo que en el cielo, porque las personas de bien no pueden ir a otro lugar. Entonces, no había hablado de mi abuelita hasta aquí. Y ella también fue una figura Muy importante en la vida de Leo. Siempre. Siempre estuvo presente en lo bueno, en lo malo. La típica abuelita consentidora que cuando, inclusive en mis peores momentos, cuando me portaba majadero, cuando era malcriado en mi casa, a veces yo vivía ya en casa de mi madre, pues, y me portaba mal. Entonces me venía acá huyendo prácticamente a esconder en la casa acá de ya no estaba mi abuelo, pero estaba mi abuelita y mi padre, porque mis padres también ya se separaron en ese entonces.
Y mi abuelita pues siempre estuvo ahí para recibirme muy, muy cálidamente, ¿no? Esto es una anécdota muy dura. En la casa en la que vivo hoy, vivía mi abuelita y mi padre. Yo vivía ya arrendando con mi esposa en el centro. Y mi madre, pues con mi hermana menor, Yania, y mi abuelo en su casa en la 15 de abril. Entonces, para terminar con lo que estaba hablando, mi esposa un día de estos, eh, mejor dicho, mi abuela se enferma. Ya. Mi abuelita se enferma, se puso malita y la llevamos a emergencia del hospital San Vicente de Paúl. Oye, yo creía que ya se nos quedaba mi abuelita. Mi abuela siempre fue una mujer muy fuerte, muy independiente. Ella siempre trabajó en el comercio, ella siempre trabajó en Machala con mi tía, con su hija. Y verla ya en sus últimos años tan venida menos, tan desvalida, a mí me partía el corazón. Entonces, una noche, digo, estábamos en emergencia en el hospital por un quebranto de su salud. Y mi esposa no escogió mejor momento que ese para darme la noticia de que estaba embarazada. Entonces, fue un problemón, porque me dijo que qué cara que pusiste, que no sé qué, digo, pero qué cara quieres que ponga. Le digo, si me estás, mi abuela, no sé si salga de aquí del hospital, y me lo dice. Pero, no, sinceramente sí me molestó inclusive la noticia. No quería ser padre. ¿No estabas preparado todavía? No me sentía preparado. Cuando vamos donde el doctor a que se haga el eco en donde se pueda ver el sexo, pues el doctor nos dice que va a ser niña. Y ya no fue lo mismo la idea. Yo me había hecho la idea, bueno, ya voy a ser padre, pero por lo menos yo dije, voy a ir con mi hijo a las canchas, lo voy a llevar. Yo ya me veía pateando la pelota con él chiquito. Que obviamente que estaba mal, no era lo correcto de mi parte. Pero yo para este tiempo yo ya trabajaba en Prefectura del Oro. Fue una oportunidad que se me abrió, que vino de la nada. Hubo un escalón en la parte profesional tuya ahí. Pero eso es obra y gracia de Dios. Porque antes de pasar y dar ese salto profesional y económico también, pasó algo muy grave, que es otro punto de inflexión. Entonces, para terminar y seguir a ese tema, yo ya trabajaba en prefectura y ya pues me llaman un día que mi esposa ya estaba ingresada en el hospital y que estaba en labor de parto. Entonces ya pedí permiso, me vine directo al hospital. Recuerdo haber estado con mi suegra, después llegó mi madre. Y ya a las pocas horas ya me hicieron pasar a la sala no sé cómo se llamará esa sala ahí en el hospital. Pues ya la vi a mi esposa. Con, yo le dije, yo cuando la vi la molesté y le dije, solo te falta hacer ¡Wow! Y me dijo, ¿por qué? Está como una leona, le pone el pelo. Imagínate cuál habrá sido la labor de parto de la pobre. Yo todavía llevo con ese tipo de broma. Hasta ahí, créeme, Marcelino, que yo hacía hasta bromas. Al rato veo una enfermera que llega con una cosita en brazos, envuelta en una cobijita. Y al momento en que yo pude ver ese rostro, no tengo otra forma de explicarlo, pero fue como un cortocircuito, fue como un cambio de chip. Y me imagino que todos los padres deben sentir eso. Y ahí me di cuenta lo equivocado que había estado. Porque no hay que esperar sentirse preparado para ser padre, ni tampoco es lo que uno desea. El amor por los hijos es innato, está ahí adentro. Y florece cuando tus ojos se posan en él. Desde ese día, todo gira en torno de mi hija.
es el amor más puro, más sincero y más grande que jamás he podido sentir y creo que jamás he de sentir. Y a día de hoy, la verdad, no sé si quiero más hijos, pero no porque ya no me sienta capaz ni preparada, sino porque a lo largo de la vida yo sí he visto que todos los padres tienen a su hijo preferido. Eso es real. El que diga que no está mintiendo. Es así. Hay un hijo que es favorito y yo puedo decir inclusive que en mi caso el favorito era yo. Lo debo decir así para mi madre. Mi mamá veía por mis ojos, mi mamá hacía y deshacía por mí. Entonces en este punto yo sinceramente no sé si pueda sentir el mismo, la mitad o una parte del amor que yo siento por mi hija Luciana, por otro hijo. Yo a mi hija, hermano, si tú me dices en este momento, dale tu corazón, yo se lo doy. Sin dudarlo. Es mi princesa, es mi motivo, es mi razón de vivir. Tu inspiración. Es mi todo. Mi hijita que está enfermita ahorita en casa, está un poco mal. Entonces, ya digo, ese es mi motivo por no tener más hijos. Muchos me dicen, no, es que tienes que tener la parejita. Eso también aprendí, que nadie, ninguna otra persona se puede meter en las decisiones de la pareja. Así es. Porque hay muchos, no, que ya se te está pasando la edad. No. Y más que nada, Dios es quien dispone, ¿no? Y cada quien tenemos nuestro momento. Y ya digo, y si es de quedarme con mi niña, mi hija, yo encantado. Tengo el grato honor de conocerla, Lu. Igualita. He leído por ahí que dicen que la primera hija mujer tiene el carácter del padre. Y yo lo estoy comprobando. Porque mi hija pelea con su madre por mí. A mí me defiende. Y mi esposa, obviamente, ella se muere de rabia. Pero, no, qué bendición. Qué relación que uno establece con la hija de uno. Yo estoy seguro y convencido de que si hubiese sido niño, no tendría el grado de complicidad, de confianza y de amor que tengo con mi hija, en verdad. Entonces es algo maravilloso, es otro milagro, es otra bendición. ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no creer en Dios cuando uno es bendecido de esta forma? A pesar de cómo uno ha sido y de cómo uno es. Porque vuelvo a repetir, todos los días nos equivocamos. Todos los días somos débiles. Entonces, ahí conecto con otra parte que conversábamos del salto profesional. Porque yo trabajé con el doctor Galo también alrededor pues de 6 años. En el 2016 yo me incorporo de abogado y ya sentí que mi etapa con él había terminado. Yo ya tenía mis propios casos, ya había llegado también nuevos jóvenes a la oficina. El doctor Galo inclusive llegamos a tener tan grado de confianza que el doctor podía darse el lujo inclusive ya de aceptar cargos en la función pública. Se ausentaba por atender otros temas personales y yo me quedaba encargado de la oficina a mis anchas. Pero no por eso podía hacer lo que me daba la gana, todo lo contrario. Más bien ese nivel de confianza tenía que retribuirlo con responsabilidad y compromiso. Entonces, con el doctor Galo, hasta el día de hoy nos une una gran amistad, una admiración, un respeto y cariño de mi parte hacia él. Pero yo sentí en ese momento que ya mi etapa con él había terminado. Abrí ya mi propia oficina, yo ya quería tener algo propio. Siempre he sido, desde ese 2010 en adelante, no sé si es la palabra correcta, pero fui lanzado, arriesgado. O para decirlo de otra forma, aplicaba lo que yo oraba, decía, con mi Señor Jesucristo todo, sin Él no soy nada. Entonces empecé ya a armar mi oficinita, que fue en el mismo edificio, en el pasillo donde era la oficina con él, frente a donde es mi oficina ahora. Ahí en la oficina más pequeñita fue mi primera oficina
que la hicimos con otro amigo, con mi amigo Jonathan. Y a los meses de abrir mi oficina, todo iba muy bien, gracias a Dios. No me puedo quejar en ese tiempo en el tema profesional. Pero apareció un problema bien grave, y era que donde a día de hoy es mi hogar, es mi casa, y que fue mi hogar en mi niñez, en donde yo crecí junto a mis abuelos, a mis padres, a una de mis hermanas, pues casi perdemos esa propiedad por negocios, no se podían cancelar créditos de mi familia, y aunque yo estaba alejado y yo vivía ya independiente, pues no podía alejarme pues de lo que eran los problemas de la familia. Entonces, en ese sentido, y como yo ya había venido haciendo créditos, como dije, me compré mi motito, después me compré unos solares, ahorrando, porque eso sí, toda la vida he sido ahorrativo, toda la vida he sido ahorrador. Entonces, apareció este problema y yo vi una oportunidad, porque los problemas, la mayoría de las veces, por no decir siempre, también se convierten en oportunidades. O uno tiene que verlas de esa forma. Es así que, como gozaba de buen crédito, como por ahí hice algunas locuras financieras, me hice cargo yo de las deudas de la familia y yo adquirí ya a título personal esa propiedad. Yo decía que me endeudé para toda la vida. Y era así, en ese tiempo era así. Créeme, que no sabía ni siquiera cómo lo iba a hacer. Asumiste el reto. Sí, señor. Lo tomé, fui organizándome, pero la bendición de Dios siempre está presente. Un día, de la nada, me encontré con el doctor Víctor Manuel Marín Reynoso, quien había sido cliente del doctor Galo y quien, por esa confianza prácticamente, que yo asumí un patrocinio legal de uno de sus casos, y él me hizo la propuesta de iniciarme en la función pública, específicamente en la Prefectura del Oro, en el Consejo Provincial. Y yo, que tantas veces había dicho que prefería el libre ejercicio y que jamás quería involucrarme con la función pública, asumí ese reto más que por convicción, por necesidad. Y ahí empezó mi historia en Prefectura del Oro y como funcionario. Qué bueno haber conocido toda esta trayectoria, todas estas etapas de la vida de Leopoldo, que yo personalmente no la conocía. Yo te agradezco mucho por haber compartido conmigo y con todos nuestros amigos que están viéndonos en las redes sociales. Y es más, los invitamos a que puedan seguir las redes de nuestro querido amigo Leopoldo López. Van a aparecer aquí abajo van a aparecer las redes sociales. Y más que todo, darle gracias a Dios por haber compartido esta noche contigo. Tarde y noche ya, porque bueno, hemos compartido momentos muy bonitos. Yo te agradezco muchísimo, deseándote las bendiciones totales, y te invito a una próxima oportunidad poder sentarnos otra vez y conversar, pero ahora ya de la etapa profesional. ¿Cuál fue ese proceso profesional de Leopoldo en el cargo público? Y bueno, el proyecto que se viene para luego, que es el proyecto político-social. ¿Cómo te has sentido ahí? Un mensaje bonito de despedida para nuestros queridos amigos. Bueno, de todo corazón espero que este conversatorio, que este diálogo amigable, porque con Marcelino somos amigos más que compañeros o coidearios, pues pueda servir. Lo que intentamos no es sacar provecho de ninguna forma, todo lo contrario, queremos que todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos decir, sirva de alguna u otra forma para que por lo menos una persona se sienta en la capacidad también de cambiar. Necesitamos que todos los pasajeños se involucren en los asuntos de importancia de nuestro cantón. Y de una u otra forma, así sea solo con crecimiento personal, ya estamos aportando. Así que para mí siempre será un placer intentar aportar para el desarrollo de nuestro pasaje. De mi parte también, quien les habla, José Manrique Luna. Bueno, primero gracias a Dios
Gracias, Leo. Gracias por Pana. haberte hecho Oye. conocer mucho más de mi persona al público que nos observa. Y bueno, síganos en las páginas, en las redes sociales de nuestro querido amigo Leopoldo. Y con nosotros será hasta una próxima oportunidad, dándoles las bendiciones siempre. ¿Por qué? Porque Pasaje Tiene tiene futuro.